Somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAD, CETAD Arauquita, estudiantes de sexto semestre. El día de hoy, junto con mis compañeros, el compañero Charles Rangel y la compañera Elena Jaimes, vamos a hablarles del procedimiento disciplinario, el cual se encuentra en la Ley 1952 del 2019. Este código disciplinario está dividido en 8 fases, de las cuales les vamos a hablar en el transcurso de este video. Uno de los objetivos del Código General Disciplinario en nuestro municipio, en nuestro departamento y aquí en Colombia, es que por encima de cualquier cosa está la dignidad humana. Y dentro de la dignidad humana tenemos que ver que cada disciplina trae su responsabilidad. En este caso, la Ley 1952 del 28 de enero del 2019 es quien reorganiza esta disciplina. Entonces, dentro de las conclusiones tenemos que lo más importante aquí para todo servidor público es respetar a quienes está representando, y de esta manera podemos ver que miraremos y estaremos con una dignidad humana para que la sociedad tenga un buen futuro, y más en nuestro municipio de Arauquita. La primera fase es realización de la conducta. Vamos a ver quién realiza la conducta y cómo, según el Código Disciplinario, podemos ver qué acción podemos tomar para la conducta que ha sido realizada. Entonces, vemos que en el artículo 33 de este código está la prescripción e interrupción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescrita en 5 años contados las faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación para la ejecución permanente o continua. Debe estar censado y se debe actuar. La prescripción interrumpida, como la adopción y notificación del fallo en primera y única instancia, en este evento para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición. La autoridad disciplinaria tendrá un término de 2 años contados a partir del siguiente día del vencimiento de la impugnación o decisión. En esta oportunidad le hablaré de la fase 2, donde trataré el tema de noticias disciplinarias. Entonces, ¿cómo se conoce la noticia disciplinaria? Se conoce por quejas, oficios de informe. Ofiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará en oficio o por información proveniente de servicio público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en el artículo 38 de la Ley 190 de 1995. La Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando éste invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual ésta la suspenderá y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa información al jefe de la entidad. Una vez abocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, este agotará el trámite de actuación hasta la decisión final. Los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración distrital o municipal. La fase 3, evaluación de la noticia disciplinaria. La decisión inhibitoria nos cuestiona de qué forma se debe inhibir de iniciar alguna actuación. Cuando la información o queja sea manifestadamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia, o sean presentados de manera absolutamente inconcretas o difusas. Decisión inhibitoria. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinarios irrelevantes o de imposición ocurrente, o sean presentados de manera absolutamente inconcretos o difusos. O cuando la acción no pueda iniciarse, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna contra esta decisión, no procede recurso. ¿Cuándo procede la indagación previa? La indagación previa procede en el caso de dudas sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria. La indagación preliminar
es una etapa eventual como quiera que solo procede, entre otras razones, cuando existe el conocimiento de la identidad de quien debe ser investigado. Vale la pena señalar que en tal caso es imposible hacer notificación personal alguna, toda vez que el objeto primordial de esta etapa es recaudar pruebas para precisar la identidad a quien será investigado. Procedencia, objetivo y trámite de la indagación previa. En caso de duda sobre la identificación e individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa. La indagación previa tendrá una duración de 3 meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación cuando se trate de investigación por violación de los derechos humanos o al desarrollo internacional humanitario. José Charles, ¿las denuncias o quejas falsas generan responsabilidad patrimonial? Una vez ejecutada la decisión, así lo reconoce originariamente la responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes. Esta queja temeraria dice que las denuncias falsas o temerarias, una vez ejecutada la decisión que así lo reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes. Advertida la temeridad de la queja, en cualquier etapa del proceso, la autoridad disciplinaria podría imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En tales casos se citará audiencia y se formularán cargos al quejoso, quien deberá concurrir dentro de los 5 días siguientes a la notificación, la cual se llevará a cabo conforme al artículo 123, ¿cierto? Instalada la audiencia, el quejoso podrá aportar la solicitud de pruebas, las cuales se practicarán en un término no superior a 5 días. Recaudadas las pruebas, se hará traslado por el término de 3 días para que presente sus alegatos. La decisión se adoptará dentro de los 3 días siguientes, contra lo cual procederá únicamente el recurso de apelación, que debe ser interpuesto una vez se haya preferido. ¿Cómo termina la indagación previa? Culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La investigación disciplinaria, cuando con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación previa se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria. Procedencia de la investigación disciplinaria. Con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación previa se identifique la posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria. Bueno, les voy a hablar de la fase 4, la cual consiste en la investigación disciplinaria. ¿Cuáles son los fines de la investigación disciplinaria? La investigación disciplinaria tendrá como fin verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constructiva, de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. Para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente hará uso de medios de prueba legalmente conocidos y podrá, a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre. La investigación se limitará a los hechos objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa de los que sean conexos. ¿Cuáles son los límites de la investigación disciplinaria? A los hechos objetos de denuncia, queja o iniciación oficiosa a los que sean conexos. ¿Cuál es el término de la investigación disciplinaria? La investigación disciplinaria tendrá un término de 6 meses contados a partir de la decisión de la apertura. Ese término podrá aumentarse hasta en otro tanto cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a 2 o más inculpados. La investigación tendrá una duración de 6 meses, como ya lo había dicho, y en la misma se investigará si se hará audiencia o si se hará citación de audiencia para formulación de cargos. ¿Cuándo se produce la ruptura de la unidad procesal? Se harán los siguientes casos.
cuando se adelanta investigación por una falta disciplinaria en la que hubieran intervenido varios servidores públicos o solamente se identifique uno o alguno de ellos. Se podrá romper la unidad procesal sin perjurio de que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para conseguir su curso bajo una misma cuerda. Cuando la comisión de la falta intervenga a una persona cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal, que implique cambio de competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial. Cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a responder el trámite en relación con uno de los disciplinarios o una o algunas de las fallas atribuidas a un mismo disciplinario. Cuando en la etapa de juzgamiento surjan pruebas sobrevinientes que determinan la posible ocurrencia de otra falta disciplinaria o la vinculación a una persona en calidad de disciplinario, evento en el cual se ordenará expedir copias de las pruebas pertinentes para iniciar la nueva acción de expediente separado. Cuando en la etapa de juzgamiento se verifique la confesión de una de las faltas o uno de los disciplinarios, evento en el cual se continuará el juzgamiento por las demás faltas o disciplinarios de la actuación separada. ¿Qué debe contener la decisión que ordenará abrir la investigación? Debe contener la identidad del posible autor o autores, fundamentación sucinta sobre la existencia del hecho o la omisión que se investiga, la relación de las pruebas cuya práctica se ordena, la orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del disciplinado, una certificación de la unidad en la cual el servidor público o o otros hubieran estado vinculados, una constancia sobre el sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y la última dirección conocida, la orden de informar y de comunicar esta decisión. Se debe informar sobre el inicio de la investigación disciplinaria. Se inicia por una oficina de control disciplinario interno. Esta dará aviso inmediato a la Viceprocuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esta entidad o de la personería correspondiente para que se decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente. La Procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las condiciones para que se suministre dicha información. Si la investigación disciplinaria se inicia por la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, se comunicará al jefe del órgano de control disciplinario interno con la advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspendería inmediatamente y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría. ¿Cómo terminará la investigación disciplinaria? Esta investigación culmina cuando el archivo definitivo o auto de citación, audiencia y formulación de cargos. La investigación, como les había comentado, pues tiene una duración de 6 meses y apenas estén contado la apertura, pues empieza al término de la investigación. Esto se encuentra en el artículo 213. Cuando se trate de investigaciones por infracción a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el término de la investigación no podrá exceder de 18 meses. Con todo, si hicieran falta pruebas que puedan modificar la situación, los términos previstos en los incisos anteriores se prorrogarán hasta por 3 meses más, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente la actuación. En esta oportunidad les hablaré del cierre y evaluación de la investigación. ¿Cuándo se debe cerrar la investigación disciplinaria? Cuando se hayan recaudado las pruebas ordenadas en la investigación disciplinaria o vencido el término de esta. El funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación, declarará cerrada la investigación y ordenará correr traslado por el término de 10 días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación. ¿Cuándo procede la decisión de evaluación? Una vez cerrada la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliegos de cargos y citará audiencia al disciplinado o terminará la actuación y ordenará el archivo según corresponda.
Decisión de evaluación. Una vez surtida la etapa prevista en el artículo anterior, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliegos de cargos y citará audiencia al disciplinado o terminará la actuación y ordenará el archivo según corresponda. ¿Cuándo procede la decisión de citación, audiencia y formulación de cargos, Elena? El funcionario de conocimiento citará audiencia y formulará pliegos de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista pruebas de que comprometa la responsabilidad del disciplinario. Elena, ¿qué debe contener el auto de citación, audiencia y formulación de cargos? La decisión mediante la cual se cite audiencia al disciplinario deberá contener, primero, la identificación del autor o autores de la falta. Segundo, la denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta. Tercero, la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. Cuarto, las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación concretados la modalidad específica de la conducta. Quinto, el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento. Sexto, el análisis de la culpabilidad. Séptimo, el análisis de la prueba que fundamentan cada uno de los cargos formulados. Octavo, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de este Código. Noveno, el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Y, por ejemplo, ¿cuándo procede el archivo definitivo de la investigación disciplinaria? En los casos de terminación del proceso disciplinario previsto en el artículo 90 y en el evento consagrado en el artículo 213 de este Código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a la cosa juzgada. Fase 6. Audiencia. Bueno, Charles, cuénteme, ¿cuál es el trámite previo a la audiencia? El auto de citación a la audiencia y formulación de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere, ¿sí? Para el efecto, inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente. Si vencido el término de 5 días contados a partir del día siguiente, se notificará del auto de citación. Estoy perdido porque leí abajo y me lo tenía allá arriba. No, yo leyendo aquí abajo y usted arriba. No, después espera un momentico que yo baje. Si levante mejor que tengo un intercambio y vos. No, búsquelo abajo y allá arriba. Vamos ahí, ¿cierto? Lo buscó hasta el lado. Yo lo busco acá y ella súbalo y yo pero... Pues entonces lea las hojas y no lea la pantalla. Sí, leo las hojas. No, es que está aquí para disimular que no estamos leyendo allá al frente. Ah, pero que estamos leyendo acá abajo. No, pues, ¿sí me entiende? Listo, vamos. Vámonos otra vez. No, pero de ahí, ¿A dónde va? si vencido el término de 5 días, Bueno, háganle. Vamos en 3, 2, 1. si vencido el término de 5 días contados a partir del día siguiente a la entrega del oficio de correo de comunicación no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procede a designar defensor de oficio. La audiencia se celebrará no antes de 5 ni después de 15 días contados a partir de la notificación del auto de citación, audiencia y formulación de cargos, para lo cual, una vez surtida, se remitirá comunicación de los sujetos procesales, informándole a la hora, fecha y lugar de instalación de la audiencia. Bueno, Charles, cuéntame cuáles son las formalidades para llevar a cabo la audiencia. La audiencia se adelantará teniendo en cuenta las siguientes formalidades. 1. La audiencia deberá ser grabada en un medio de video o de audio. 2. De lo ocurrido en cada sesión se levantará un acta sucinta, la cual será firmada por los intervenientes. 3.
Finalizada cada sesión, se fijará junto con los sujetos procesales la hora y fecha y lugar de la continuación de la audiencia y esta decisión quedará notificada en estrados. 4. Durante la suspensión y la reanudación de la audiencia no se revolverá ningún tipo de solicitud. Al inicio de la audiencia, el funcionario competente la instalará haciendo una presentación sucinta de los hechos y los cargos formulados en el auto de citación previa verificación de la comparencia del disciplinado o de su autor. Acto seguido y en el evento de que el disciplinado acuda a una audiencia acompañado del defensor, la autoridad disciplinaria le preguntará si acepta la responsabilidad imputada en el auto de citación, audiencia y formulación de cargos. Si la aceptare, se seguirá el trámite señalado según el artículo 162 de este mismo código. Si el disciplinado concurre a la audiencia sin defensor, la autoridad disciplinaria preguntará si en su deseo acogerse al beneficio por confesión. El caso de que el disciplinado responda afirmativamente, el funcionario competente suspenderá la audiencia por el término de 5 días para la asignación de un abogado de oficio o para que el disciplinado asista con un defensor de confianza. En caso de no proceder la confesión o aceptarse en forma parcial, la autoridad disciplinaria le otorga la palabra de disciplinado para que ejerza el derecho de rendir versión libre y presentar descargos, así como solicitarlo o aportar pruebas. Posteriormente se le concederá el uso de la palabra al defensor, si lo tuviere. De concurrir el delegado del Ministerio Público y las víctimas o perjudicados o su apoderado judicial, el funcionario le concederá el uso de la palabra para que puedan presentar sus descargos y todos los procedimientos judiciales que éste necesite. De todas maneras, el funcionario competente resolverá las nulidades, que es lo que nos debe importar en este momento del juzgamiento. Bueno, Charles, y cuéntame, ¿cuál es el trámite para llevar a cabo en caso de renuncia? Si habiendo sido notificado el disciplinado o el defensor, alguno de ellos no asistiere a la audiencia, este se continuará con el sujeto procesal que asista. En el evento de que no presente ninguno de ellos de forma injustificada, a pesar de haber sido notificados, el funcionario competente continuará con el trámite de la audiencia. El disciplinado y su apoderado de confianza podrá presentarse en cualquier momento, asumiendo el proceso en el estado en que se encuentre. La misma consecuencia se aplicará en los eventos de sustitución de apoderados. La inasistencia a los sujetos procesados distintos al disciplinado o su defensor no suspende el trámite de la audiencia. ¿Cuándo se puede variar el pliego de cargos? Si agotada la fase probatoria, el funcionario de conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos por error en la calificación o prueba sobreviniente, así lo declarará motivadamente, la variación se notificará en estados ordenando la suspensión de la audiencia por el término de 5 días. ¿Cómo se debe notificar la variación del pliego de cargos? En la fase 7 veremos el fallo en primera o única instancia. ¿Qué debe contener un fallo, Caterina? Bueno, compañero Charles, el fallo está constituido por unos puntos, los cuales se los voy a explicar. El primero es la identidad del disciplinario. 2. Un resumen de los hechos. El análisis de las pruebas en que se basa. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieran sido presentadas. El análisis de la ilicitud del comportamiento. El sexto, el análisis de la culpabilidad. La fundamentación de la calidad de la calificación en la falta. Las razones de la sanción o de la absolución. Y por último, la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva. ¿Cuándo queda ejecutoriada la decisión final?
se entenderá notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuera recurrida. ¿Proceden recursos contra el fallo de primera instancia? Procede el recurso de apelación. Este deberá interponerse en la misma diligencia y se podrá sustentar verbalmente de forma inmediata o por escrito de los 5 días siguientes ante la Secretaría del Despacho. Finalizaremos con la fase 8, que es el fallo en segunda instancia. ¿Cuál es el trámite de la segunda instancia? El funcionario en segunda instancia deberá decidir por escrito dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. ¿Se pueden decretar pruebas en segunda instancia? En segunda instancia únicamente se podrán decretar pruebas de oficio y con carácter excepcional. En dicho evento y luego de practicadas las pruebas se dará traslado por el término de 3 días al apelante. Para proferir el fallo, el término será de 40 días. ¿Cuál es el término para proferir el fallo de segunda instancia? Como le comentaba, compañera Elena, tenemos un término de 40 días para proferir el fallo. ¿Qué deroga? Deroga algunos artículos de la Ley 734/2002, como por ejemplo el artículo 3 que trata sobre el poder preferente y el artículo 42 que trata sobre la extensión de las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos, y en total deroga más de 22 artículos. ¿Cuándo entra en vigencia? La parte sustancial en la Ley 1952 entró a regir 4 meses después de su sanción y promulgación, y la parte procedimental entra en vigencia 18 meses después de su sanción y publicación. En cuanto al régimen de transición, para los procesos con auto de apertura o citación de audiencia, se realizará con el procedimiento anterior, y en cuanto a las indagaciones preliminares, se realizará con el procedimiento actual, es decir, con la Ley 1952. En cuanto a las faltas y sanciones disciplinarias, estas se dividen en gravísimas, graves y leves, igual que era con la Ley 734/2002. La Ley 1952 de 2019 establece unos criterios para la graduación de la sanción, y estos son atenuantes, agravantes y cuando se presente el concurso de faltas disciplinarias. Asimismo, la Ley 1952 adiciona al régimen de particulares los auxiliares de la justicia que serán disciplinares conforme a este código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan. De otra parte, cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la junta directiva según el caso. Asimismo, es importante considerar que la Ley 1952 hizo un cambio y trajo nuevos principios que regirán el régimen disciplinario, como la dignidad humana, la favorabilidad, la culpabilidad, el debido proceso, la motivación y la congruencia, entre otros. Ahora veremos algunos cambios o comparaciones entre la Ley 734/2002 y la Ley 1952 frente a la actuación procesal, y iniciamos con los sujetos procesales. La Ley 734 nos decía que el investigado y su defensor eran sujetos procesales, pero que también el Ministerio Público cuando la actuación se adelantara en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República, y contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. Por su parte, la Ley 1952 nos dice que son sujetos procesales el investigado y su defensor igualmente, el Ministerio Público cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial o quienes hagan sus veces en el Congreso de la República, y contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. Asimismo, nos dice que en esta condición la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como de acoso laboral. En cuanto a la competencia, la Ley 734/2002 nos decía que el control interno disciplinario estaba a cargo de cualquier persona que ostentara el cargo administrativo, es decir, en una oficina de control interno disciplinario lo podía ostentar una persona que no fuera abogado. En cambio, la Ley 1952 de 2019 nos dice que el jefe de control interno disciplinario debe ser obligatoriamente una persona cualificada, es decir, abogado.
En cuanto a la notificación, en la Ley 734 no se regulaba la notificación por estado y por ende se debía remitir al Código Civil. En cambio, la Ley 1952 de 2019 regula el trámite de la notificación por estado, como lo establece el artículo 125. Ahora bien, en cuanto a los medios de prueba, la Ley 734 de 2002 nos establece como medios la confesión en testimonio, la peritación, la inspección o visita especial y los documentos, pero se remitía al Código Penal para la práctica de estas. Por su parte, la Ley 1952 nos señala prácticamente las mismas pruebas y la inspección disciplinaria se encuentra desarrollada en el artículo 185. Sin embargo, en el mismo código desarrolla cómo practicar estos medios de prueba. En cuanto a las atribuciones de Policía Judicial, la Ley 734 nos establece que el Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones Especiales podrán proferir las decisiones correspondientes, de acuerdo con el artículo 148, y la Ley 1952 prácticamente nos establece las mismas atribuciones. No obstante, valga la pena resaltar que en la Ley 1952, en el proceso que se adelanta por las faltas disciplinarias catalogadas como gravísimas cometidas por los servidores públicos determinados en el artículo 174 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de comisionado, tendrá a su cargo las funciones de policía judicial. Frente a las causales de nulidad, la Ley 734 nos establece la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo, la violación del derecho de defensa del investigado, la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Por su parte, la Ley 1952 mantiene las mismas causales de nulidad, pero establece principios de orientación para la declaratoria de nulidades e impone cargas demostrativas sobre la afectación de garantías, tal como lo establece el artículo 202. Dentro de la conclusión del Código General Disciplinario, tenemos que la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía de cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos que los afecte o ponga en peligro.